Vivimos en una época asombrosa, en que la Biblia, la palabra de Dios, es uno de los libros más disponibles del planeta. Ya sea en una estantería de su casa o en su teléfono, la mayoría tenemos una Biblia a nuestro alcance, pero no significa que siempre sea fácil de entender. Las verdades bíblicas son simples, pero eso no significa que no nos queden preguntas. La buena noticia es que Dios tiene respuestas. Acompáñenos aquí en El Mundo de Mañana, en otro episodio de Usted Pregunta, la Biblia Responde, al abordar 3 preguntas comunes y desafiantes, respondidas directamente desde las páginas de su Biblia. Bienvenido al Mundo de Mañana, donde le ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. ¿Sabe? La Biblia no es solo un libro. Es la palabra inspirada de Dios. La noche antes de ser crucificado, Jesucristo, el Hijo de Dios, le dijo a su Padre en oración: «Tu palabra es verdad». Pero eso no significa que siempre sea fácil de entender. Y cuando lo piensa, ¿por qué debe la Biblia ser siempre fácil de entender? Sus palabras tienen como objetivo transmitirnos la mente de Dios. Y como nos dice nuestro Creador en Isaías: «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos». Aunque la Biblia puede entenderse con la ayuda de Dios y un poco de esfuerzo. Y comprender la Biblia de Dios vale la pena ese esfuerzo. Pero hoy nos enfocaremos en 3 preguntas bíblicas específicas, y en cada caso no solo explicaremos la respuesta de la Biblia, también resaltaremos los principios básicos para responder por sí mismo. Las 3 preguntas son: 1. ¿De dónde consiguió Caín a su esposa? 2. ¿Cuáles son los 10 mandamientos correctos? Y 3. ¿Están Enoc y Elías en el cielo? Empecemos. La primera es de las favoritas que los ateos usan para desacreditar la Biblia, pero también es una pregunta legítima que a veces hacen personas sinceras que simplemente quieren entender. Génesis 1 y 2 son claros en cuanto a que los primeros seres humanos que Dios creó fueron Adán y Eva. Y Génesis 4 habla de sus hijos, Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: «Por voluntad del Señor he adquirido varón». Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Quizás conozca la historia de Caín y Abel. Ambos hermanos hicieron ofrendas a Dios, pero la de Caín no fue tan digna como la de Abel. En lugar de buscar aprender y mejorar, Caín se llenó de ira y finalmente mató a su hermano Abel. El homicidio comenzó temprano para la raza humana. Después que Dios maldice a Caín por su pecado, vemos en Génesis 4 versículos 16 y 17: «Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc». Y esto nos lleva a la primera pregunta: ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Después de todo, Adán y Eva fueron los primeros humanos, y los únicos niños mencionados aquí son Caín y Abel, 2 niños, de los cuales uno murió. Así que, ¿con quién se casó Caín eventualmente? Seguro ni una jirafa ni un roble. La gente se casa con gente. ¿Quién más había para casarse con Caín? Para responderlo debemos considerar el primer principio que aplicar para responder las preguntas bíblicas: examinar el contexto alrededor del versículo o pasaje. Veamos otros versículos cercanos a este en Génesis 4 para poder obtener más detalles. Y de hecho podemos hacerlo justo al lado en Génesis 5. Comenzando en el versículo 1 de Génesis 5 leemos: «Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en el que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas». Note esto: Adán vivió otros 800 años y siguió concibiendo hijos e hijas. La familia de Adán y Eva no estaba formada únicamente por Caín, Abel y Set. En cambio, cuando Dios les ordenó en Génesis 1:28 fructificar y multiplicarse, hicieron exactamente eso. ¿Y por cuánto tiempo? Note Génesis 5:5.
Dice: todos los días que vivió Adán fueron 930 años, es decir, una larga vida. Dado que los acontecimientos de Génesis 1, 2 y 3 ocurrieron hace unos 6.000 años, Adán vivió casi una sexta parte de ese tiempo, y eso es mucho tiempo para tener muchos hijos. La respuesta a ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Es clara. Caín se casó con una de sus hermanas. Claro que hoy nadie debería casarse con su hermana, pero recuerde, estamos hablando del comienzo mismo de la humanidad. Dios creó personalmente a Adán y Eva, diseñando cada característica de sus cuerpos y biología. Los problemas genéticos que hoy afectan a los niños de parientes cercanos no eran un problema al principio, aunque más tarde Dios prohibió tales relaciones en su ley, como por ejemplo en Levítico 18:9, simplemente no era así al principio. De hecho, después de Adán y Eva, pero antes de las leyes de Levítico, el patriarca Abraham se casó con su media hermana. El asunto es que no tiene por qué haber dificultad para comprender la declaración bíblica. Caín tuvo una esposa, y esa esposa era su hermana, otra descendiente de Adán y Eva. Solo al leer un poco más del contexto del pasaje, inmediatamente aclara la pregunta. La siguiente a veces es presentada por los escépticos como desafío a la coherencia bíblica, y también es fuente de confusión por diferentes denominaciones cristianas. Podría llamarse el caso de los mandamientos en conflicto. Si es oyente del Mundo de Mañana, nos habrá escuchado enseñar sobre la importancia vital de los 10 mandamientos en numerosas ocasiones. Jesucristo amaba los 10 mandamientos y a los cristianos de todas partes se les ordena vivir según ellos. Aunque, ¿qué son los 10 mandamientos? La respuesta que obtenga varía, depende a quién se le pregunte. La lista de 10 mandamientos dada en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 es vista de forma diferente por distintos grupos. Aquí están los dos enfoques principales. Por ejemplo, es posible que obtenga esta lista de mandamientos resumidos. No tendrás dioses ajenos. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Dios en vano. Recordarás el sábado y lo santificarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. Y no codiciarás. Sin embargo, si le pregunta a un católico romano, es posible que obtenga esta lista de mandamientos resumidos. No tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, recordarás el día de reposo y lo santificarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Seguramente notará que estas dos listas no son iguales. La primera tiene un mandamiento contra el uso de ídolos, el segundo mandamiento. Pero este mandamiento no aparece en absoluto en la segunda lista, la católica romana. Y en la primera lista, el último mandamiento es contra la codicia. Pero en la segunda lista, la católica romana, este mandamiento se divide en dos mandamientos. No codiciar a la esposa de su prójimo y no codiciar los bienes de su prójimo. Esto nos lleva a la segunda pregunta bíblica de hoy. ¿Cuáles son los 10 mandamientos correctos? Sabemos que son 10 porque la Biblia lo dice. Vemos esto en Éxodo 34:28, Deuteronomio 4:13 y Deuteronomio 10:4. Pero ¿cuáles son esos 10? Para encontrar la respuesta, puede consultar Deuteronomio 5, que enumera los 10 mandamientos. Allí vemos el pasaje final expresado de esta manera en el versículo 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Pero debería separarse, no codiciarás la mujer de tu prójimo, como un mandamiento separado de no desearás la casa de tu prójimo, su campo, etc. Los eruditos agregaron la numeración de los versículos más tarde, por lo que eso no ayuda. Al observar el versículo parece que no hay forma de saberlo. También lo es la respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los 10 mandamientos correctos? Depende a quién le pregunte. No tiene sentido, porque la verdad no la determina un concilio católico romano, ni luteranos, ni conferencias evangélicas. La verdad es determinada por la palabra de Dios, y cuando se trata de sus mandamientos, Él deja la respuesta clara. Para describirlo, solo debemos usar otro principio útil para entender la Biblia.
examinar otras escrituras que cubren el mismo tema. Cristo dijo en Juan 10:35 que la escritura no puede ser quebrantada, o sea, la palabra de Dios no se contradice. Entonces, si dos pasajes de la Biblia hablan del mismo tema, incluidos los 10 mandamientos, ambos deben ser ciertos. Así que deberíamos preguntarnos, ¿existe algún otro pasaje que también enumere los 10 mandamientos, además de Deuteronomio 5? Y sí lo hay. Los 10 mandamientos también se enumeran en Éxodo 20. De hecho, este capítulo viene antes que Deuteronomio 5 y es el que la mayoría recurre primero para leer los 10 mandamientos en la Biblia. Allí podemos leer el final de los 10 mandamientos en el versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Note una diferencia muy importante con la que Moisés redactó en el final de Deuteronomio 5. Cuando Dios pronunció estas palabras en Éxodo 20, la parte sobre no codiciar a la esposa de tu prójimo queda dentro del resto, después de la parte sobre la casa de su prójimo. Así que cuando Dios pronunció los 10 mandamientos en Éxodo 20, ¿los mezcló accidentalmente? Comenzó yendo desde el 8º mandamiento y omitiendo el 9º para dar parte al 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. Luego volvió al 9º mandamiento, no codiciarás la esposa de tu prójimo, solo para saltar repentinamente hacia adelante, nuevamente para terminar el 10º. Eso es ridículo. Si alguien entiende los 10 mandamientos, es el Eterno que los pronunció en voz alta en el monte Sinaí. Y estos dos pasajes, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, no pueden ser correctos si el mandamiento contra la codicia se divide en dos partes, en codiciar la mujer de su prójimo y luego en codiciar todo lo demás. Solo funcionan si hay un solo mandamiento, el 10º mandamiento contra codiciar cualquier cosa que sea de su prójimo. ¿Cuáles 10 mandamientos son los 10 mandamientos reales? El que incluye un tercer mandamiento explícito contra la fabricación y adoración de ídolos, y tiene un 10º mandamiento unificado contra la codicia. Y no tiene que confiar en mi palabra. Tomemos la del apóstol Pablo, quien resumió el único 10º mandamiento como simplemente no codiciarás. Así que si se pregunta quién entiende bien los 10 mandamientos, ¿su clérigo local o el creador del universo que los proclamó a su pueblo en el monte Sinaí? Me quedaría con su creador. La tercera pregunta involucra a dos personajes famosos de la Biblia, Enoc y Elías. En el caso de Enoc, Génesis 5 nos ofrece una historia interesante sobre este antiguo patriarca. En medio de muchos que pecaban y vivían injustamente, leemos de él a partir del versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Las frases desapareció y le llevó Dios han llevado a muchos a creer que Enoc fue removido de la tierra y llevado al cielo. De hecho, cuando yo era niño tenía una popular Biblia que contaba su versión de la historia de Enoc y la titulaba El hombre que entró al cielo. Esta comprensión se ve forzada a los ojos de muchos por el hecho de que el pasaje no menciona su muerte, y el apóstol Pablo, escribiendo en Hebreos, dijo que Enoc fue llevado para que no viera la muerte. Al igual que Enoc, muchos creen que otra figura bíblica está en el cielo, el profeta Elías. En el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, leemos cómo llegó el momento de que el manto de liderazgo profético pasaría de Elías a su protegido Eliseo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segundo libro de Reyes 2:11. Parte del desafío en estos pasajes es que el lenguaje es ambiguo y abierto a interpretación. En ninguna parte de la historia de Enoc se nos dice a dónde fue llevado, y nada dice explícita y claramente que no murió. Y en el caso de Elías, la Biblia habla de 3 cielos: el aire sobre nosotros donde vuelan los pájaros y se mueven las nubes, el espacio sobre el que brillan las estrellas, y luego lo que Pablo llama el tercer cielo, en el que habita Dios. Siempre que se mencione el cielo en las páginas de la Biblia, es vital tener en cuenta estas 3 posibilidades diferentes,
y determinar a partir del contexto cuál se aplica al pasaje. No queda claro de inmediato cuál se aplica aquí al paseo en carro de Elías. Todo esto nos lleva a la pregunta común: ¿están Enoc y Elías en el cielo? Es decir, ¿Enoc y Elías todavía viven en el cielo, en la presencia de Dios y los ángeles? Los detalles de lo que sucedió a Enoc y Elías después de su desaparición es un tema más amplio del que podemos abordar, pero la respuesta a la pregunta en realidad es muy fácil e involucra un tercer principio fundamental que es sumamente útil para cualquiera que intente entender la Biblia. Utilice escrituras sencillas para ayudar a explicar otras más ambiguas. En este caso, los casos de Enoc y Elías tienen ambigüedades que debemos resolver, pero hay pasajes muy simples que son mucho más fáciles de entender. Y estos pasajes no nos dejan dudas sobre si Enoc y Elías están vivos en el cielo. Veamos uno dicho por nada menos que el propio Hijo de Dios, Jesucristo. Hablando a un fariseo llamado Nicodemo, quien pudo haber creído que Enoc o Elías estaban en el cielo, Jesús fue muy claro al decir en Juan 3, versículo 13, «Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo». Ahí lo tiene, de la propia boca de Jesús. Nadie ha subido al cielo. Jesucristo, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, es el único hombre que ha atravesado el cielo y la tierra. No dijo nadie sino dos, o nadie excepto Enoc y Elías. Dijo nadie. Y eso no deja lugar para nuestros dos amigos del Antiguo Testamento. De hecho, podemos ir más allá. Dijimos anteriormente que Enoc se menciona en Hebreos. Ese pasaje, Hebreos 11, es llamado por algunos el capítulo de héroes de la fe, y se menciona a Enoc en el versículo 5. Pero luego en el versículo 13 se nos dice claramente lo que le sucedió a todos estos héroes de la fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hebreos 11, versículo 13. Todos estos incluiría a Enoc 8 versículos antes. De hecho, por supuesto Enoc y Elías han muerto. Romanos 3:23 nos promete que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Y se podría decir más, pero no importa qué historia podamos especular sobre Enoc y Elías, estos versículos sencillos nos limitan a lo que debe ser verdad, que Enoc y Elías ahora están muertos, esperando su recompensa, y no están en el cielo. Afirmar lo contrario sería estar en desacuerdo con la declaración del mismo Jesucristo. En este caso, los versículos sencillos de la Biblia añaden claridad a aquellos que están más abiertos a malas interpretaciones y malentendidos. En cuanto a dónde encontró Caín esposa, hemos visto que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, incluidas hijas, lo que le proveyó una esposa a Caín. Con respecto a qué versión de los 10 mandamientos son correctos, hemos visto que saltarse el tercer mandamiento sobre los ídolos y dividir el 10º sobre la codicia en dos distintos transgrede la palabra de Dios. Y en cuanto a Enoc y Elías, hemos determinado que no están en el cielo, confiando en Jesucristo, cuando dice que Él es el único hombre que ha entrado en el cielo hasta ahora. Pero más que solo responder 3 preguntas, también hemos ilustrado 3 principios sólidos que usted puede usar en su propio estudio bíblico. Examinar el contexto alrededor del versículo o pasaje, examinar otros pasajes que tratan el mismo tema, y utilizar pasajes de las Escrituras sencillos para ayudar a explicar otros más ambiguos. Y estudiar la Biblia vale el tiempo que invierte. Como le dijo el apóstol Pedro a Jesucristo después de que su maestro acababa de pronunciar un mensaje difícil de entender: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y las palabras inspiradas de su Biblia son justamente eso, palabras de vida eterna. Su esfuerzo por comprenderlas será recompensado más de lo que imagina. Gracias por seguirnos. Si está interesado en las primeras 4 lecciones del curso gratuito de estudio bíblico de 24 lecciones, vaya a elmundodemañana.org y obtenga el curso, o solo haga clic en el enlace de la descripción. Y espero que disfrute lo que hacemos aquí en El Mundo de Mañana,
Queremos que pueda entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si lo disfrutó, recuerde darle me gusta, suscribirse y si quiere ser notificado del nuevo material, presione la campanita. Hasta la próxima.